es intentar explicar un concepto que parece complicado, y es el de aplicar el sentido común a la gestión de una empresa alimentaria. Para ello, antes querría pedirles un favor. Olvídense durante estos minutitos sobre sus funciones y pónganse en la piel de un gerente de una empresa alimentaria. Piensen en ese producto que quieren producir, piensen en el tamaño de esa empresa, piensen en los procesos que van a haber en su empresa. ¿Sí? ¿Lo tienen? En este momento tienen que estar sintiendo la responsabilidad que tienen como gerentes, la de gestionar toda una empresa y todas sus áreas, por supuesto. Es necesario que invirtamos unos minutitos a hablar de cómo lo está haciendo la empresa alimentaria en términos de gestión. Vamos a ver unos datos. En esta gráfica podemos ver un barómetro de digitalización de distintos sectores empresariales. Se suele presuponer que una empresa más digitalizada está mejor gestionada. Bueno, vemos que los sectores con mayor digitalización son, por supuesto, teleco, turismo, banca, pero lo que nos debemos fijar aquí es en la industria, ¿sí? Que es donde estamos nosotros, la industria alimentaria. Ven que está a la cola. De hecho, hay muchas empresas industrias alimentarias que aún están en la segunda revolución industrial, en la tercera revolución industrial. Vamos a ver esta otra gráfica. En esta otra gráfica se muestran las empresas que en España tienen un premio o un sello EFQM. El sello EFQM se otorga a aquellas empresas mejor gestionadas. Lo que podemos ver aquí es que de 542 empresas que en España tienen este sello, solo 2, solo el 0,3% son industrias alimentarias. Bien, con esto podemos deducir que a la industria alimentaria le queda margen de mejora, que tiene recorrido para poder aprovecharse de lo que significa gestionar bien, porque queremos gestionar bien, ¿verdad? Sí, ¿no? Lo que buscamos es gestionar bien. ¿Y el propósito de gestionar bien una empresa, cuál es? ¿Para qué? Para ser más competitivos y poder seguir jugando en el mercado. ¿Sí, no? Vale, entonces ahora la pregunta sería, bueno, ¿y cómo lo hago? Esto de gestionar bien. Voy a hacerles una pregunta. Por favor, ¿podrían levantar la mano aquellos que tienen estudios en empresariales o alguna formación en ADE, en Administración de Empresas? De todos los que somos, 4 han levantado la mano. Esto representa una realidad. Gran parte de los gerentes de empresa alimentaria no tienen este tipo de conocimientos y tienen que gestionar una empresa. Pero no se preocupen, no está todo perdido. Vale. Son conscientes de que cada cierto tiempo hay organizaciones en el mundo y profesionales que nos hablan de nuevos modelos de gestión o nos aportan herramientas para gestionar mejor la empresa. Sí. De esos modelos que existen muchos. De los más conocidos podemos tener el japonés, que es el Deming, el americano, que es el Malcolm Baldrige, o el europeo, que es el que mencionaba antes, el EFQM. Y también nos hablan de normas, de las más conocidas para ustedes, pueden ser los sistemas de gestión, la ISO 9000. Pero da la casualidad que en el sector alimentario tenemos unas normas de gestión de la calidad propias del sector, que seguramente conocerán, tales como la BRC, la IFS o la certificación en sistemas de calidad alimentaria 22000. Todos estos modelos y normas se han ido implantando en algunas empresas con mayor o menor grado de implantación, con mayor o menor éxito en los resultados, y muchas de ellas han sufrido el ciclo de que llegan a su época de auge y algunas ya están en declive. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Han escuchado experiencias de empresas en los que no han llegado a implantar o no han visto los resultados que le prometían estas normas? ¿No? Todas las empresas que conocen que tienen implantada una norma ISO 9000 están contentos con ellas y han seguido renovando el certificado. Entonces, vale, habrá gerentes que desconocen que existen estos modelos o estas normas, o habrá gerentes a los que no les convence, o habrá gerentes que no se lo han planteado o creen que a ellos no les aplican. Pero, si les
hablásemos de un modelo en el que utilizamos el sentido común para gestionar bien la empresa, seguro que lo aceptarían. El sentido común mejora tus procesos. Qué frase tan corta y cuánto encierra. Y voy a intentar explicarla. Procesos. Se habla muchísimo de procesos, ¿verdad? Organización por procesos, gestión de procesos. Y a veces no tenemos muy claro qué puede ser un proceso. Un proceso simplemente es una secuencia de fases que yo hago para conseguir un resultado. Ejemplo, el proceso de abastecer la nevera de mi casa. Para una persona puede ser, voy a chequear las existencias, voy a ver qué me hace falta, voy a apuntarlo en un papel, voy a ver si voy con el carrito de la compra, si llevo una bolsa tengo que llevar el coche, a qué supermercado voy al supermercado, elijo la mercancía, lo cargo, vuelvo a mi casa y lo pongo dentro de la nevera. ¿Lo hemos entendido? Pero para otra empresa, el mismo resultado puede ser totalmente diferente. Puede ser, busco un momento para conectarme a internet, hago la compra online y me aseguro de que alguien esté en casa para que le abra la puerta al repartidor. Las empresas se componen de procesos, están llenas de procesos y cada empresa tiene el suyo, no tiene que venir nadie de fuera a decirle cómo tiene que hacer las cosas. Y lo hace más o menos complicado o más o menos largo. Entonces, si mejoramos todos nuestros procesos y nuestra empresa está formada de procesos, esto tiene que sonar bien, ¿no? ¿Sí? Y ahora vamos a ver la palabra mejora. ¿Qué quiere decir eso de mejora? Bien, si yo consigo obtener un resultado, pero utilizando o menos tiempo, o menos mano de obra, o menos materia prima, o menos consumo de energía, lo estoy mejorando. ¿Estamos de acuerdo? Estoy siendo más eficiente. ¿Sí? Y además, si yo diseño mi proceso de forma que el resultado final siempre salga bien o que el 100% de los productos que yo hago son conformes con las especificaciones de mi cliente, estoy mejorando mi proceso. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Vale. ¿A quién no le gustaría ser eficiente en sus procesos y que el resultado saliera siempre bien? Lo pregunto de otra manera, por favor, levanten la mano. ¿A quiénes les gustaría ser más eficientes en sus procesos y que siempre el resultado saliese bien? Levanten la mano, por favor. Yo a esto le llamo un sentir común, es decir, usar el sentido común. ¿Sí? Hemos ido todos. Vale. Y ahora, ¿quién nos ayuda para esto? La filosofía Lean, las herramientas Lean, que lo que buscan es reducir costes, hacer eficientes los procesos y reducir los defectos, los errores, o sea, que el resultado siempre salga bien. O sea, buscamos la eficiencia operativa. Y ahora, ya que estamos ahondando en el sentido común, permítanme que les lance algo que parece de perogrullo, pero que a veces no lo miramos. Y es la siguiente frase. Rodéate de profesionales que conocen el sector alimentario. ¿Y por qué lo digo? Intentaré explicarme. Vamos al proceso que teníamos antes. ¿Sí? Un profesional que conoce el sistema alimentario, ¿sí?, será capaz de decir, antes de empezar a mejorar el proceso, si lo está haciendo bien o no, si está bien diseñado o no. A mí me ha pasado que en una empresa, después de estar trabajando muchos años, resulta que el proceso estaba mal. No cumplía lo que son los criterios de seguridad alimentaria. Mejorarlo es importante, pero hacerlo bien en el sector alimentario es lo primordial. La seguridad alimentaria, luego gestionar bien. ¿Sí? Y además, un profesional que conoce el sector puede analizar un proceso y puede decir, yo creo que podemos omitir una fase. Me acuerdo de un ejemplo que teníamos en una empresa. Teníamos una fase que consumía mucho tiempo. Espacio y energía también, pero sobre todo tiempo. Desde el momento que hacíamos el pedido hasta la entrega era muy largo. Y mirándolo, haciendo modificaciones, podíamos omitir ese proceso. Y eso solo te lo va a decir una persona que conoce el sector alimentario. ¿Sí? Bien, entonces, aquí simplemente les voy a mostrar unos ejemplos
reales, en esta empresa conseguimos ahorrar un 30% en un ingrediente, ¿vale? En un proceso, que en este caso era elaboración de tortillas. En esta otra empresa conseguimos un ahorro de un 40% en mano de obra. Era tan baja la productividad de la gente, sí, que al final conseguimos ese dato. Y bueno, una de las conclusiones fue que no sobraba una persona, pero es que sobraba de verdad. Vale. Y en otro caso conseguimos que el 100% de las veces cumpliésemos el plazo de entrega. Teníamos unos plazos muy estrictos. Y todo esto mirando a los procesos. Vale. Espero haberles no convencido, sino que vean que el sentido común sí que puede ser un factor de innovación en gestión de la empresa. Porque a veces se nos olvida. Muchísimas gracias por su atención.